Este espacio es para ti. Que cuando escuchas el alma llanera te emocionas. Que le tienes fe a la Vinotinto. Que celebraste cuando Daniel Ders y Yulimar Rojas ganaron medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio. Que cuando un venezolano logra algo importante dices, tenía que ser de aquí. Este espacio es tuyo. Somos Daniel, Paola y Patricia, y esto es A lo Venezolano. Qué bueno se siente volver a este espacio y ser yo quien presente, y esta vez sin pensar en comida, lo prometo. Esto me parece muy raro, de verdad. Muy sospechoso, muchachos. No, en serio, lo prometo. Vamos a creerte entonces y bueno, vamos a seguir avanzando. Bueno, lo mejor de todo es que aquí vamos con un episodio más de nuestro querido podcast. Seguimos y seguimos avanzando cada vez, con mucho más contenido súper chévere y valioso para cada una de las personas que nos escuchan dentro y fuera del país. Para los que están acá, hacerlos sentir cada vez más cómodos de haberse quedado en el país. Y para los que están afuera, regalarles un pedazo de Venezuela, sea donde sea que estén. Exactamente, y para nosotros es un placer ser su compañía y que nos escojan para esto. Y justo que hablamos de entregarles lo mejor de lo mejor, yo quería avanzar un poco con lo que será el episodio de hoy. ¿Les parece? Adelante. Vamos a empezar. Pero antes quiero recordar que a través de nuestro Instagram @alovenezolano.p pueden seguir dejándonos comentarios y sugerencias de temas para los próximos episodios. Y así nosotros con gusto las tomaremos en cuenta. Excelente recordatorio. Epa, dejen DMs, comentarios, etiquétanos en sus historias, todo, que siempre estaremos súper pendientes de todos ustedes. Hashtag los queremos, hashtag activos en nuestras redes. Ahora sí, podemos empezar y podemos entrar en materia. Ok, yo quería comenzar diciendo la idea de este capítulo, y es que hemos hablado tanto de historia y de las tradiciones, culturas, pero no hemos tenido a nadie que nos pueda hablar más a profundidad de esto con el pasar del tiempo. Los detalles dentro de estos ámbitos son importantes. Sobre todo para nosotros, que no hemos vivido. Yo creo que lo que podría decirse los mejores años de Venezuela sin buscar entrar en polémica. Exactamente. Y es que así parezcamos discos rayados, vamos a seguirlo diciendo aquí siempre. Venezuela da para todo. Cuando piensas que ya conociste algo, descubres algo nuevo enseguida. Y es que hay tantas posibilidades en cada uno de sus temas, creencias, prácticas y demás, que nosotros ahora es que tenemos temas para desarrollar. Pero ya va. Vamos con calma. Vamos primero con lo de hoy y poco a poco vamos cortando toda la tela que nos da Venezuela respecto a todo lo que es su variedad. Claro, porque si no también nos vamos a quedar sin temas y no es la idea, no podemos arrancar todo de una. Pero bueno, vamos directo a presentar con quién y qué vamos hoy, ¿les parece? Queremos aprovechar este tiempo de hoy al máximo y es por eso que creo que de una debemos de dar. Vamos pues, yo estoy completamente de acuerdo. Entonces, no hagamos esperar más a nuestro invitado. Con nosotros está en estos momentos, a través de vía Zoom, el profesor Rafael Arraiz Luca. Muy bien, pues tenemos aquí al historiador, abogado, escritor, poeta y ensayista, individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua. Bienvenido, muchas gracias por venir. No, con mucho gusto. Aquí estoy a la orden de ustedes. ¿Para qué soy útil? A ver. Queremos comenzar primero con que nos cuente un poco de usted, profesor. ¿Cómo llegó principalmente a la historia? O sea, ¿cómo llegó a ese punto? ¿En qué punto supo que esto sería de lo más importante en su vida? Bueno, en el año 99 yo me fui a la Universidad de Oxford, a la cátedra Andrés Bello en el St. Anthony's College, a desarrollar un proyecto de investigación con el que me había ganado la cátedra, que era la escritura de una historia de la poesía venezolana. Y escribiéndola, advertí que la historia me interesaba tanto o más que la literatura. Cuando regresé a Venezuela en el año 2000, me decidí a seguir estudios formales de historia. Primero hice una especialización en gerencia de comunicaciones, después hice una maestría en historia de Venezuela y después hice el doctorado en historia en la Universidad Católica Andrés Bello. Y desde entonces, desde esa época, pues unos 20 años, me dedico a la escritura y a la investigación de textos históricos.
Qué bueno, profesor. Excelente. Yo sé que esto es algo de imprevisto, pero de verdad nos emociona muchísimo que esté usted con nosotros. Totalmente. Gracias. Muy bien, profesor. Cuéntenos, ¿cuántos años tiene usted? ¿Cómo ha dividido a lo largo de su vida todos estos cargos que usted ha tenido, todas estas carreras que tiene en su currículum? Cuéntenos. Bueno, yo tengo 63 años. Nací en el año 1959. Tengo a la fecha 25 años dando clases en la Universidad Metropolitana. Allí soy profesor investigador a tiempo completo. En el año 2006 me tocó fundar acá la Universidad Metropolitana el Centro de Estudios Latinoamericanos Arturo Uslar Pietri. Entre el año 2000 y el 2010 presidí la Fundación para la Cultura Urbana. Antes estuve entre el año 89 y 1994 en la presidencia de Monte Ávila Editores. En el año 94 y 95 estuve en la Dirección General del Consejo Nacional de la Cultura. Ese ha sido a grandes rasgos mi desarrollo laboral. A la par del desarrollo laboral, que ha sido fundamentalmente en gerencia cultural y en el mundo pedagógico, en el mundo de la docencia, de la academia, pues he ido escribiendo unos cuantos libros, que es mi vocación central, digámoslo así. Perfecto, profesor. Y bueno, no lo mencionamos al principio, pero usted también es locutor del programa Eso es un tema a través de Onda La Superestación con Enrique Lazo. Y bueno, queríamos saber cómo descubrió este nuevo interés también por la radio. Bueno, la radio, yo comencé un programa de radio que ya tiene 7 años, que se titula Venezolanos, que sale todos los sábados y domingos en Unión Radio. Y desde hace 7 años lo estoy haciendo. Me fui enamorando de la radio y surgió la posibilidad de que además del programa de los sábados y los domingos, hacer un programa diario con Enrique Lazo, que es un compañero de trabajo a quien yo quiero y admiro mucho desde hace muchísimos años. Y surgió esa posibilidad en Onda La Superestación, y en enero de este año comenzamos y pues vamos bastante bien. Ha tenido una gran receptividad el programa. Creo que es un programa muy particular dentro de la radio venezolana y eso le ha ido ganando un espacio bastante singular, digámoslo así. De modo que la radio ya me es un medio muy cercano. Como te digo, tengo 7 años haciendo radio y este capítulo nuevo del programa diario sí es una experiencia distinta para mí y que viene siendo muy enriquecedora también. Perfecto. Sí, la verdad que el programa es súper interesante y bueno, ya con el nombre, los temas que tratan a diario lo hacen de verdad de una manera bastante interesante. Gracias. Perfecto, profesor. Interesantísimo. Vamos ahora a continuar entonces con el tema que queremos tratar nosotros en este episodio. Sí, porque es más que nada lo que es la historia, la cultura, las prácticas tradicionales y bueno, mi primera pregunta sería, ¿cuál cree usted ha sido la cúspide de Venezuela en cuanto a celebraciones culturales? ¿A celebraciones culturales? Sí. Bueno, yo creo que hay un periodo en el que el Estado toma la decisión de invertir de manera importante en la cultura. Yo ubicaría ese periodo en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, a partir de 1974. Entonces se crea la Galería de Arte Nacional, se crea la Biblioteca Ayacucho, ya se había creado en el gobierno de León y Monte Ávila Editores. En el primer gobierno de Pérez se crea el Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles. Y el gobierno siguiente de Luis Herrera Campins continuó con esta acentuación de la vida cultural. Se inaugura el Teatro Teresa Carreño, la inversión cultural se hace cada vez más enfática. Y en el segundo gobierno de Pérez viene un nuevo aire cuando el ministro Abreu pasa a ser ministro de la Cultura y se alcanzan unos presupuestos para el mundo cultural que nunca antes se habían alcanzado y la inversión cultural se enfatizó muchísimo, que va de 1974 a 1994, son un periodo
esos 20 años, es un periodo de efervescencia cultural importante. También en ese periodo el Estado toma la decisión sabia de financiar al cine nacional y comienza a financiarse las películas de Roman Chalbaud, por dar un ejemplo, y de muchos otros cineastas a través de una institución que se llamó Foncine y después se llama Centro Nacional del Cine. De modo que el Estado, cuando advierte la importancia de la vida cultural y toma la decisión de invertir en ella, hubo un crecimiento muy importante. Yo ubicaría como esa época, vamos a llamarle una época de oro, en materia de inversión desde el punto de vista del Estado en cultura. Ok, excelente. Sí, Pero, profe, una pregunta. En tema de migración, ¿usted cree que eso es un efecto negativo o positivo para lo que es la cultura venezolana? Muy positivo, muy positivo. La inmigración en todos los países lo que trae son beneficios, porque la fuente de la riqueza es la variedad, la pluralidad, la mezcla, lo híbrido. Y Venezuela tuvo la fortuna de ser una nación petrolera a partir de 1914 y de convertirse en un imán para los inmigrantes. ¿Cuándo comienzan a llegar las oleadas migratorias venezolanas? A partir de la Guerra Civil Española, en 1936, que vienen un buen contingente de españoles y de peninsulares y de canarios. Y luego, en la etapa de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, llegan muchísima gente de los pueblos del sur de Italia, mucha gente de Madeira y de otros pueblos de la Portugal continental y la isleña. Y empiezan a llegar también mucha insistencia libaneses, sirios, alemanes, polacos, es decir, una inmigración importante. Podríamos ubicar esas oleadas migratorias entre 1936 y 1983, cuando empiezan a experimentarse una reducción importante de esas oleadas. La más de todas estas oleadas, la más grande fue la de los colombianos, que comienzan a llegar en la década de la violencia en Colombia. Esa década va de 1948 a 1957. Ahí llega un conjunto importante de colombianos, pero todavía más llegan a partir de 1964, cuando comienzan las guerrillas en Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que desplazó a mucha gente de los territorios urbanos y empiezan a llegar muchos colombianos a Venezuela, entre el año 64 y el año 73, pero en grandes cantidades también. De verdad me sorprende su memoria. Increíble. Increíble. Es verdad. No, pero yo trabajo con esto, mi Claro. trabajo. Sí, es verdad. Profesor, si usted tuviera que destacar un hecho histórico que resalte así por su aspecto, por el aspecto cultural, ¿cuál sería ese hecho y por qué? Mira, el 18 de octubre de 1945, cuando Acción Democrática y un grupo de militares le dan un golpe de Estado a Isaías Medina Angarita, comienza un proceso de apertura democrática en Venezuela. Se redacta la Constitución de 1947 y ahí ocurre un hecho cultural de gran importancia. Con la llegada con este cambio político, las mujeres se incorporan a la vida política venezolana y comienzan a votar. Hasta ese momento, desde la Convención de la República, en 1811, las mujeres no habían votado, no se habían incorporado como sujetos políticos, como ciudadanas que ejercían un derecho democrático esencial como es elegir a las autoridades. Y de modo que ese es un hecho cultural muy importante, porque ahí empieza la incorporación de la mujer a la vida venezolana. Y ese es un proceso que no se ha detenido. Esto tiene varios ejemplos. Cuando tú haces un corte en la población estudiantil universitaria venezolana en 1960, de cada 10 estudiantes en las universidades venezolanas, 9 son varones y 1 es una mujer. La proporción al día de hoy, 62 años después, es al revés, prácticamente. El 55% de los alumnos en las universidades son mujeres y el 45%
son hombres. De modo que en 60 años hemos asistido a una verdadera revolución que ha sido la incorporación de la mujer a la vida profesional. Y eso tiene su origen en esa coyuntura donde Venezuela abraza la democracia como proyecto político. Esto me surgió como tal de curiosidad, y es una pregunta que siempre, después de que salí del colegio, del bachillerato, me surgió la duda, y era algo que nunca conseguí una respuesta por parte de los profesores ni de los directores de los planteles educativos. Pero a usted, que es profesor, quisiera hacerle esta pregunta para ver cuál es su punto de vista, y es que si es responsabilidad de las escuelas, de universidades y de planteles educativos enseñar acerca de lo que son tradiciones, o es algo de lo que se debería encargar el Estado. Creo que aunque hay una amplia variedad de respuesta a esto, porque no solamente estamos hablando de colegios, de educación, también de cultura a nivel de país, de Estado, quisiera saber su respuesta. La cultura, que incluye las tradiciones y muchas otras manifestaciones del hombre en su actividad, se transmite familiarmente y en los estudios formales en la escuela, de modo que es una tarea que se inicia en el proceso de socialización del niño en el núcleo familiar y se completa en la escuela primaria, en el bachillerato. Muy bien. Ahora hablando un poco de la situación actual del COVID-19 y la pandemia, profesor, ¿usted cree que la pandemia ha sido un factor que ha afectado que se pierdan aún más las tradiciones y actividades culturales de nuestro país? No creo que la pandemia haya incidido en la pérdida de tradiciones. Eso no es así. Las tradiciones y las manifestaciones culturales están enraizadas en los pueblos y no desaparecen tan fácilmente. De modo que no creo que la pandemia haya incidido en eso. Profesor, y bueno, conocimos su respuesta acerca de lo que es la migración y que es positiva para que prevalezca la cultura del venezolano. Pero sabemos que en el exterior, en diferentes países, el venezolano no tiene la mejor imagen posible. ¿Y cree usted que la mala percepción que tiene justamente el venezolano en el exterior se debe a alguna práctica o manera de ser, o es algo completamente relacionado con otras culturas a donde este mismo llega? Bueno, la percepción que se tiene del venezolano del exterior es muy favorable en muchísimos casos, porque de aquí emigraron extraordinarios profesionales. El rector del MIT, una de las mejores universidades del mundo, es un egresado de la Universidad de Carabobo. El mejor director de orquesta del planeta es Gustavo Dudamel. Bueno, miren, los ejemplos abundan y sobran, que también emigraron de Venezuela un conjunto de delincuentes que dejan muy mal el prestigio del gentilicio, sí, también, pero la gente entiende y compara y sabe que ambos casos existen. Bien, hemos desarrollado esta entrevista con éxito y esperamos que para todos los que nos están escuchando haya sido de gran aprendizaje, más que todo para nosotros, pero también para ustedes. Muchas gracias, profesor, por toda la información y sus excelentes aportes. Bien, bueno, fue un gusto conversar con ustedes. Quedo a sus órdenes y nada, saludos a la audiencia y a ustedes, por supuesto. Muy bien, chicos. Si quieren leer más sobre el profesor Arraiz Luca, pueden encontrarlo en Twitter como @RafaelArraiz. Y si quieren escucharlo, recuerden que, como él mismo nos dijo, está de lunes a viernes al aire por Onda en su programa Eso es un tema junto a Enrique Lazo. Esto es todo por hoy. Así lo despedimos. Gracias, profesor, por tener un tiempo para nosotros, por tener un tiempo para este espacio. De verdad, estamos muy agradecidos con usted. Me gustó bastante este programa, muchachos. De verdad, el programa de hoy estuvo bastante completo, lleno de información y de nuevos conocimientos. Así es como nos gusta, crear el contenido de A lo Venezolano, bien completo para todos. Por supuesto, qué orgullo de verdad saber que estamos haciendo este trabajo, que servirá de aporte para muchos y durante todo el tiempo, ya que este podcast se mantendrá disponible. Creo que eso es lo mejor de todo. Este contenido quedará ahí público para todo el que quiera y esté interesado en escuchar. Y ahí estaremos nosotros, brindando nuestro granito de arena a través de nuestra plataforma.
Así es. Creo que llegó el tiempo de despedirnos una vez más. Muchísimas gracias por estar con nosotros en otro capítulo. Ay, esto hace que el tiempo sea más corto. Uy, no. Lo que pasa es que cada vez lo disfrutamos más y no nos damos cuenta del tiempo, que ya todo está corriendo y van marchando y bueno, perdemos justamente la noción, nos adentramos en lo que es el tema. Hasta aquí llegamos nosotros por hoy. Adiosito.